Hablemos de un domingo sin excusas. Para lograr que todos asistan a la iglesia el próximo domingo, vamos a tener un domingo sin excusas. Un domingo especial. Se colocarán camas en el vestíbulo para los que dicen que el domingo es el único día en que pueden dormir. Habrá una sección especial con sillas de lona para los que sienten que los asientos son demasiado duros. Habrá colirio para los que tengan los ojos cansados de ver televisión el sábado anterior. Habrá cascos de acero para quienes dicen que el techo se derrumbará el día que vayan a la iglesia. Se repartirán mantas para los que piensan que la iglesia es demasiado fría y ventiladores para los que dicen que es demasiado caliente. Habrá disponibles tarjetas de puntuación para los que deseen contar a los hipócritas que están presentes. Familiares y amigos estarán al cuidado de los que no pueden ir a la iglesia porque tienen que cocinar. Se distribuirán botones con la leyenda: hay que acabar con la administración, para los que creen que la iglesia siempre está pidiendo dinero. Se abrirá una sección dedicada a los árboles y al pasto, para los que buscan a Dios en la naturaleza. Habrá doctores y enfermeras para atender a los que planean enfermarse el domingo. El santuario estará decorado tanto con Nochebuena de Navidad como de azucenas de Pascua, para los que nunca han visto la iglesia decorada sin ellas. Proporcionaremos aparatos de sordera para los que no pueden escuchar al predicador y algodón para los que sí pueden. Sin duda alguna, será un domingo sin excusas. Hoy es un domingo sin excusa para el Señor. Amén. Un domingo sin excusa, definitivamente. Si nos ponemos a analizarnos, ¿cuántos de nosotros pusimos alguna de las excusas que ahí decían? ¿Verdad? Muchas veces decimos, el domingo es el único día en el cual puedo dormir hasta tarde. El único. Sin embargo, tengo que levantarme temprano para ir a la casa del Señor. Y así podemos encontrar miles y miles y miles de excusas, que por cierto no solamente son de parte nuestra, sino de parte de muchas personas, héroes de los cuales habla la Biblia, varones que fueron utilizados por Dios, los cuales pusieron excusas ante Dios. Pero Dios les indicó a cada uno de ellos que para Él no hay excusas. Para Dios no hay excusa alguna. Vamos a revisar uno de ellos. Jeremías, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Jeremías, capítulo 1, versículos del 6 al 8. ¿Me dicen amén cuando todos lo tengamos? Jeremías, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Dice la palabra del Señor: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la excusa ahí? Soy niño, ¿verdad? Y muchas veces habemos algunos que tenemos más de 40, 50 años y dicen, pero es que no sé qué decir. ¿Qué voy a decir? Somos niños espirituales, sí, pero Jehová está con nosotros. Jehová está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra, ¿verdad? La excusa de Jeremías es que era niño. Vamos a ver otro que puso, no una, puso varias excusas, definitivamente. Y a pesar de aquello, Dios lo usó de gran manera. Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Dice la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando fue llamado? Estaba haciendo su vida normal, común y corriente. Estaba haciendo su vida normal, como muchos de nosotros estábamos cuando el Señor se presentó en nuestra vida. Amén. Nuestra vida normal, común y corriente, pero recibe el llamado de parte de Dios. El llamado incluso para ser usado por parte de Dios. Y hermano, eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Nos quiere usar como herramientas útiles para su obra. Amén. Quiere usar a todos. Pero ahí empieza don Moisés. No le ponga Moisés. Póngale Nelson, póngale Mario, póngale José, póngale Gladys, póngale Paola, póngale como usted quiera el nombre. Entonces dijo Moisés, respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Primera excusa: ¿quién soy yo? ¿Con qué autoridad voy a ir a hacer eso? ¿Cómo puede ser que me mande el Señor a mí a predicar la palabra a aquellos que no conozco? No sé qué decir, no sé cómo lo tomarán. Muchas veces uno de los lugares más difíciles para predicar la palabra de Dios es ¿en dónde? En nuestras propias casas. En nuestras propias casas, ¿verdad? Al Señor Jesús no lo escucharon en su tiempo. Dice: ¿por qué me van a escuchar a mí? Una de las cosas que decimos muchas veces. Primera excusa: ¿por qué me van a escuchar? Dice el Señor, versículo 12: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Volvió a decir Moisés. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué les digo, Señor? ¿Qué les digo a aquellas personas a las cuales me estás enviando? ¿Qué les puedo decir? Sigue respondiendo el Señor. Y respondió Dios a Moisés:
yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué decimos nosotros? Aquellos a los cuales el Señor me envía. ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos presentando ante aquellos que el Señor nos quiere usar como herramienta para poder llegar a sus corazones? ¿Qué les estamos diciendo? ¿Qué les estamos indicando? ¿Nos queremos presentar nosotros para querer hacer la obra del Espíritu Santo? ¿O estamos presentando a ese Dios de poder, a ese Dios milagroso que nos cambió y que ha restaurado nuestras vidas y nuestras familias? ¿A quién estamos presentando? Tenemos que presentar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el que nos quiere usar a cada uno de nosotros. Amén. Él es el que nos quiere usar a cada uno de nosotros. Y el Señor siguió compartiendo, le siguió hablando de su poder, de lo que quería hacer con su pueblo, de cuál era el plan que Él tenía para con el pueblo de Israel. Pero Moisés seguía teniendo lo mismo que cada uno de nosotros tenemos en ocasiones. Empezamos a poner excusas. Excusas. Si hay algo quizás en lo cual nosotros nos podemos perfeccionar o hemos hecho maestría, doctorado, es en las excusas. Es en las excusas. Nos excusamos para todo. Y hay diferentes formas de excusarse, definitivamente, que ya las vamos a ver más adelante. Pero Moisés siguió con esa traba, siguió con esa pared, ¿verdad? En la cual uno dice, yo no puedo ser usado por ti. Y uno empieza a decir, bueno, pero ¿qué más le digo para que no me envíe? Capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. No van a creer. ¿Cómo van a creer en mi cambio? No creen. ¿Por qué? Porque ellos me conocían. Ellos saben cómo yo era. No me creen. ¿Te ha pasado eso, hermano? Que de repente hay gente que no cree en tu cambio, ¿verdad? Y esa es la primera excusa que uno pone. ¿Cómo le voy a ir a compartir a él? ¿O cómo le voy a compartir con ella? Si con ella yo tuve problemas, con él tuve problemas. ¿Cómo le voy a compartir a alguien con el cual yo andaba de farra? Que me conoce cómo era. ¿Qué es lo primero que pensamos? Se me va a reír en la cara. Se me va a reír en la cara. ¿A cuánto les ha pasado eso que se le han reído en la cara? A mí me ha sucedido. Yo me acuerdo la primera vez que invité a un amigo, ¿verdad? Él me quedó viendo, yo me acuerdo clarito la carcajada que se me pegó en la cara. Una carcajada, pero de esas tremendas, ¿verdad? Ya me dice, ya déjate de broma. ¿Y tú qué ganas con esto? Me dice. De una, ¿por qué? Porque es lo que normalmente pasa en el mundo. Yo no hago nada sin obtener algo a cambio. No hago nada sin obtener algo a cambio. Y hasta cierto punto tenía razón, mi amigo. Porque yo sí andaba buscando algo. Y es la bendición de mi Padre Celestial. Y es la bendición de mi Padre Celestial, ¿verdad? Pero todos tenemos esas excusas. Todos tenemos muchas veces esos temores, ¿verdad? En el versículo 10 más adelante, vuelvo a decir Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, ¿verdad? Y es una de las cosas que muchas veces ponemos como excusa. ¿Qué digo? No sé qué decir. No sé qué decirle a las personas para compartirle de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida, hermano? ¿Ha cambiado tu vida el Señor? ¿Ha transformado tu corazón? ¿Está obrando en tu familia? ¿Está obrando en tu matrimonio? De eso es lo que tenemos que hablar. Del cambio de ese Dios todopoderoso que ha hecho en cada una de nuestras vidas. De ese cambio. Pero es que no sé qué versículo decir.
no conozco la palabra de Dios. Pues preocúpate de leer más la palabra de Dios, porque es ahí donde vamos a conocer lo que Jesucristo hizo por nosotros y el amor que Dios tan grande que ha tenido por nosotros al dar a su Hijo unigénito solamente por amor a nosotros. Es ahí donde vamos a conocer. Tenemos que procurar conocer la palabra de Dios para poder enfrentar aquello a lo cual se nos va a poner en el camino. Y tenemos que recordar algo, hermanos. Cuando nosotros somos usados por el Señor, no somos nosotros los que convencemos. No somos nosotros los que llevamos a las personas a los pies de Dios. No somos nosotros. En el versículo 11, Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? El que obra no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios el que convence de justicia y de juicio. Amén. No somos nosotros que en base a nuestra forma bonita de hablar convencemos a las personas para que vengan y se acerquen a Dios. No somos nosotros que al arrinconar a las personas diciéndole: si no te conviertes ahorita te vas a ir al infierno, que somos los que convencemos a las personas. No, es el Espíritu Santo de Dios el que obra cuando encuentra un corazón dispuesto para ser usado por el Señor. Cuando nosotros nos disponemos a compartir en forma real y verdadera del amor de Dios, es ahí cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en cada uno de nosotros. Incluso hay muchos que son ganados sin palabra alguna. Sin palabra alguna son ganados cuando nos dejamos guiar por el Señor. Y ese cambio en nuestras vidas es el que empieza a topar a otras personas. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué le pasó a ella? ¿Qué pasó en ese matrimonio? Que antes eran gritos y ahora escucho alabanza de Dios. ¿Qué pasó en aquel muchacho, aquella muchacha que andaban hasta altas horas de la noche, de fiesta en fiesta? Y ahora los veo caminar con una Biblia yendo a la casa de Dios. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Sabe lo que ha pasado? Que Cristo ha transformado esas vidas. Eso es lo que ha pasado. Tenemos que dejarnos usar por el Señor, porque ante Dios no hay excusa. No hay excusa que soy muy joven, no hay excusa que soy muy mayor, no hay excusa que estoy enfermo, no hay excusa que no sé hablar. Si tú dispones tu corazón, el Señor te va a usar de una manera maravillosa. El Señor te va a usar de una manera maravillosa. Ahora, hay situaciones a las cuales podemos enfrentar que son difíciles, que no son fáciles definitivamente. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Dice la palabra del Señor que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amor, poder y dominio propio. Y es Él el que obra en nosotros. Y a través de ese obrar es que somos usados como herramientas útiles. Yo me acuerdo una ocasión de que yo empecé a poner excusas, definitivamente. De las muchas veces que he puesto excusas. Me acuerdo una específicamente. Ya estaba yo a cargo en la misión. Y después de un culto, del cual estaba compartiendo, terminamos. Se me acerca una de las hermanas que estaba ahí. Y me dice: pastor, quiero hablar con usted porque ha pasado algo. Cuénteme, hermana, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que mi hermano ha fallecido. Hermana, sintiéndolo mucho, ¿verdad? Pero un poco más decía: bueno,
¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? ¿En qué quiere que le ayude? Me dice, mire pastor, como usted sabe, mi mamá sufre del corazón y mi mamá todavía no sabe la noticia. Mi mamá todavía no sabe la noticia. Así que queremos que usted le comparta a ella sobre el fallecimiento de mi hermano. Imagínense qué situación. Cuando me dijo eso, yo empecé, uy Señor, ¿en qué me están metiendo? Y donde me expreso mal y esa señora le da algo ahí. Y donde me expreso mal y esa señora de repente le da un infarto, va a quedar en mí eso. Y me decía la hermana, es que sabemos que el Señor lo va a usar. ¿Y ustedes creen que me convencía eso? Gloria a Dios, le decía. Pero le digo, pero yo creo que lo mejor, le digo, sería que de repente el doctor, el cardiólogo, se lo diga por si acaso pasa algo y mismo la atiende. Y yo empezaba a poner excusas, me dice, no, el doctor tampoco quiere decir, dijo que mejor usted se la... Y su hermana mayor no hablaba con ella, no, que ella también, que no es cristiana, quiere que usted se lo diga. Ay, Señor, yo ponía todas las excusas, estaba, díganle a este, díganle a acá, pero yo estaba como Poncio Pilato, me quería lavar la mano, le soy honesto, porque era algo tremendo. O sea, imagínense una persona que tiene más de 70 años, que sufre del corazón, que yo la había visto mal recientemente, que había recaído, de darle esa noticia, oye, tu hijo ha muerto, hermana. Es cosa tremenda. Es cosa tremenda, imagínense. Y después no va a ser un ataúd, van a ser dos, decía yo. No, pues es difícil. Pero tanto y tanto, a ver, bueno, hermanos. Si el Señor ha puesto en su corazón eso, vamos a hacerle caso al Señor. La verdad no estaba para nada convencido, ¿verdad? Pero lo que sí hicimos es, bueno, está bien, le digo, vamos a hablar con su mamá, le digo, pero antes de ir, vamos a orar. Vamos a poner todo en manos del Señor, que si Dios ha querido esto, pues yo sé que Él va a estar conmigo, le digo. Y efectivamente tuvimos un tiempo de oración ahí en la misión, y de ahí fuimos para allá. Llegamos a la casa de la hermana, ¿verdad? Estaba ahí la mamá de ella, que justo no había ido ni a la misión, y no había ido porque no se sentía bien, ¿verdad? No iba porque no se sentía bien. Y a lo que me ve llegar, hola, ¿cómo está? Me dice. Pero ella empezó a ver qué pasa. Me empezó a ver la gente que llega, y llegué yo, estaba mi esposa, ellos se quedaron allá afuera. Y ¿saben qué? Me dejaron con ella y toditos salieron. Cobarde, dice. Todavía dice, lo que pasa es que el pastor quiere hablar con usted y salieron. Hermano, créanme que, les soy honesto, yo estaba con mucho temor. Y había puesto cualquier cantidad de excusas. Pero ¿saben qué? Ahí comprobé que a pesar de la situación, a pesar de las excusas que tú pongas, cuando Dios te quiere usar, Él es el que tiene el control de todo. Él es el que tiene el control de todo. No les digo que sí, que yo empecé a armar un discurso, no. Hablé lo que sentía en mi corazón. Y la hermana lo tomó de una manera, se quebrantó, lloró, pero lo tomó muy tranquilo, muy tranquila. Muy tranquila lo tomó ella. Tanto así que al día siguiente, cuando fue el velatorio y fue el sepelio, hubo familiares de ellos que se me acercaron y me dijeron, ¿usted es el pastor? Sí, le dije, yo soy el pastor. Créame, dice, que nosotros hemos visto la mano de Dios en este momento, porque todos pensábamos que ella se podía ir también con la noticia.
Créanme que cuando el Señor lo usa a uno así, no les voy a mentir, uno se siente bien. Y se siente bien el poder ser usado por Dios. Pero es ahí cuando les dije, miren, eso solamente lo hace el poder de Dios. Dice, porque le vemos una paz y una tranquilidad que tiene ella, una resignación, ¿verdad? Que ninguno de nosotros nos esperaba. Había gente que estaba llorando, quebrantada, y estaba muy tranquila. Y no es que estaba sedada, ni nada de eso. Es la misma mano de Dios que estaba consolando su corazón. Y eso definitivamente lo hace Dios. Cuando Dios te quiere usar, tal como dice la palabra, Él va a estar contigo y Él va a ser el que va a obrar en ese momento. Porque Dios es real y verdadero y Él nunca nos va a dejar solos. Amén. Él nunca te va a dejar solo. Sí, había aceptado a Cristo. Había aceptado a Cristo. Había aceptado a Cristo, gracias a Dios. Justamente había aceptado a Cristo unas semanas antes. Para la gloria de Dios. Había aceptado a Cristo unas semanas antes, ¿verdad? Y se fue con el Señor. Se fue con el Señor. ¿Verdad? Una paz que hubo, pero son cosas maravillosas. Y muchas cosas más. Que yo estoy seguro que si nos ponemos a dar testimonio, habrá muchos de ustedes que podrán dar también fiel testimonio de haber visto la mano de Dios. Que a pesar de las excusas que le hemos puesto, a pesar de un sinnúmero de barreras que le queremos poner, Él nos quiere usar y Él es el que tiene el control de todo. Él es el que tiene el control de todo. Ahora, cuando nosotros nos ponemos en ese plano de las excusas, podemos encontrar diferentes maneras de excusas. Por ejemplo, un tipo de excusa es cuando nosotros negamos las cosas. Es decir, cuando no aceptamos que el problema existe. Empezamos a poner excusas. Muchas veces nos dicen, estoy bien como estoy, no me hace falta nada, mi matrimonio está bien, ¿verdad? Empezamos a ponerle una serie de excusas a Dios para que Dios obre en nuestras vidas. Excusa tras excusa tras excusa. Solo tengo que esforzarme un poco más y todo va a salir bien. Excusa tras excusa tras excusa, negando la situación en la cual estamos y no aceptando el hecho de que Dios tiene que ser soberano en nuestras vidas. Dios tiene que ser soberano en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él lo entregó todo. De igual manera, nosotros tenemos que entregarlo todo a Dios. Amén. Otro tipo de excusa es cuando nosotros empezamos a buscar ¿qué? Culpables. Culpables. No solamente que no aceptamos la situación, sino que empezamos a proyectarnos hacia otros, echándole y endosándole la culpa de las situaciones que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, yo estoy bien, quien está mal en mi casa es mi esposa y mis hijos, pero yo estoy bien. O viceversa, el que está mal es mi esposo y mis hijos. O los hijos dicen, los que están mal son mis padres. Proyectamos excusa tras excusa, ¿verdad? Otra de las excusas que ponemos, le echamos muchas veces la culpa al trabajo para alejarnos de la iglesia. Decimos, es que tengo demasiado trabajo y por ende no puedo servir al Señor como yo quisiera. Al Señor lo podemos servir de todas maneras y en cualquier lugar. De todas las maneras y en cualquier lugar podemos servir al Señor. Podemos glorificar su nombre en el trabajo. Podemos glorificar su nombre en nuestro barrio. Podemos glorificar su nombre en cualquier lugar, definitivamente. Muchas veces también echamos la culpa de que es el pastor el que no compartió tal tema, de que es el pastor el que dijo tal cosa y por eso me molesté, y para escuchar ese tipo de cosas prefiero no ir. Negando las situaciones que tenemos por dentro, negando las situaciones que afligen nuestro corazón y son las causas reales por las cuales nos apartamos de Dios. Decimos muchas veces, el maluco es ella, el maluco es él,
y no aceptamos los problemas que tenemos en nuestros hogares. Decimos, es que es por él, es que es por ella. ¿Por qué no decimos, es que es por mí? Porque yo tengo que cambiar. La palabra de Dios es clara cuando decimos, buscamos la paja en ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en el nuestro. Comencemos buscando la viga que tenemos en nuestros ojos para que haya un cambio real en nosotros. Dejemos de poner excusas, proyectándonos hacia otras personas las culpas. Debemos de aceptar las nuestras para que el cambio surja en forma real en nosotros. Amén. Amén. Y otro de las excusas típicas, o las formas de excusas típicas, es cuando nosotros queremos justificar nuestros comportamientos. Nosotros queremos justificar nuestros comportamientos. ¿Qué decimos? Cuando son el caso, por ejemplo, de los problemas en los matrimonios. Es que todo matrimonio tiene problemas. Es que todo matrimonio ha pasado por eso. Es que todos los adolescentes pasan por esto. Es que todos los jóvenes pasan por esto de acá. Hermanos, somos diferentes. Somos diferentes. La palabra es clara cuando dice, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo en el nombre de nuestro Señor. Debemos tener una actitud diferente. No poner excusas y aceptar nuestras realidades. Aceptar nuestra situación. Porque es ahí, cuando existe un corazón contrito y humillado, cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. ¿Está sucediendo algo en tu vida? ¿Hay algo que está pasando en ti? ¿Por qué no empiezas a analizar las excusas que hayas puesto al Señor? ¿Por qué no empezamos a analizar nuestras excusas? Créeme que yo le he puesto muchísimas excusas al Señor de diferentes maneras. No por el hecho de estar compartiendo, predicando o siendo utilizado como pastor, no quiere decir que no te excusas. Yo le he puesto muchas excusas al Señor. Pero el problema se empieza a eliminar en el momento que aceptamos lo que nos toca a cada uno. Cuando cada uno de nosotros empezamos a aceptar aquellas cosas que nos han desviado de la palabra del Señor, es cuando Dios va a empezar a obrar. Va a empezar a obrar. Va a empezar a obrar en nosotros. Y vamos a ver fluir su amor en nosotros. Y lo vamos a poder proyectar hacia los demás. Y es ahí cuando el cambio se empieza a exteriorizar y otras personas van a darse cuenta de aquello. Y es ahí cuando otras personas son topadas también. Incluso para el Señor, no tienen excusa aquellos que no conocen de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos inexcusables. Somos inexcusables. Pero ¿cómo puede ser que no tengan excusa aquellos que no conocen de Dios? Vamos al libro de Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 19. Romanos, capítulo 1, versículo 19. Muchas veces decimos, aquellos que no conocen del Señor dicen, pero ¿será que Dios existe con las cosas que pasan en el mundo? Dice el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Al ver la creación nos damos cuenta de la existencia de un Dios real y un Dios verdadero. Un Dios que obra en forma universal en cada uno de nosotros. Nosotros como cristianos lo sabemos. Pero también
la palabra de Dios nos dice que aquellos que no han escuchado de Dios tienen escrito en las tablas de su corazón la ley. Aún aquellos que no conocen de Dios. Vamos un poquito más adelante, en Romanos 2, versículo 12. Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme con mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Es decir, aún aquellos que no han conocido de Dios tienen escritas las tablas de la ley en sus corazones. Es decir, para ellos tampoco hay excusa. Me dicen, hermano, pero ¿qué sucede con aquella persona que de repente vive metida en un campo o vive en un paraje metido y nunca nadie le ha podido predicar del Señor? Nunca nadie le ha podido compartir del Señor. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué es lo que Dios piensa de esa persona? Precisamente lo que acabamos de leer. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. La ley está escrita en nuestros corazones. Aún sin conocer de Dios, nosotros tenemos una conciencia que la llamamos así, lo cual nos indica lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Y aún aquellos que no conocen de Dios, que nunca han escuchado de Dios, en su momento, Dios juzgará lo que tienen en sus corazones. Dios juzgará lo que tienen en sus corazones. Mucho más aún nosotros, que conocemos de Dios, tenemos que dejar a un lado las excusas que nos han apartado de Dios. Tenemos que dejar a un lado las excusas que nos impiden ser usados por Dios. Pero hermano, es que usted no conoce mi situación. Pero hermano, es que usted no conoce a mi esposo o mi esposa. Es que usted no conoce a mis hijos. No, yo no los conozco. Lo que sí conozco es a Dios. Y sé que cuando uno deja actuar a Dios, puede transformar cualquier familia. Puede transformar cualquier corazón. A Él sí lo conozco. Y si usted tiene a Dios, Dios va a obrar en su familia. Amén. El Señor quiere obrar en nosotros. Y el Señor no solamente quiere obrar, quiere usarnos. Decíamos al inicio que aquellos que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Nos quedamos con esa parte, pero tenemos que tomar en cuenta la segunda parte del versículo. Los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Y saben qué? Dios tiene un propósito con todos. Dios no tiene un propósito solamente con el predicador, no tiene un propósito con el evangelista, no tiene un propósito con el maestro, tiene un propósito con todos. Está dejando que el propósito de Dios sea efectuado. Está dejando que Dios haga su voluntad en su vida. ¿O estamos poniendo excusas ante Él? El llamado en este día, hermanos, es para todos nosotros.
de que dejemos las excusas a un lado, porque nosotros somos inexcusables ante Dios. No tiene que ver con falta de trabajo, no tiene que ver con problemas en nuestro hogar, tiene que ver con falta de disposición en el corazón, tiene que ver con eso, con falta de disposición. Si Dios lo entregó todo por nosotros, ¿por qué no ser recíproco con ese amor de Dios? Dejando a un lado enfermedades, dejando a un lado situaciones económicas, dejando a un lado problemas en nuestros hogares, dejemos que Dios nos use conforme a sus propósitos, porque Dios quiere hacer algo grande con su pueblo. El propósito de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Si Dios no ha venido es porque quiere seguir utilizando a usted, quiere seguirme utilizando a mí, para que otros conozcan del amor de Dios. Problemas los tenemos todos. Todos tenemos problemas, hermano. Pero eso no es excusa para no ser usado por Dios. No es excusa para no ser usado por Dios. Deje que Dios lo use. Y entonces me contará después lo que Dios puede hacer en su vida.